Muy buenos días, tal como fue anunciado, recibimos al director de aduanas, Enrique Cano. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme y saludo a los televidentes. Vamos a hacer un balance de lo que fue el operativo que se desarrolló el pasado fin de semana largo, el operativo Descubrimiento. ¿Qué sensación le dejó? Podemos hacer un balance del fin de semana largo, pero el operativo continúa y además no empezó en el fin de semana largo. El balance... ¿No fue puntual por el fin de semana largo? No. Más allá de lo que apareció en la prensa, que se publicitó que eran acciones puntuales. Sí, claro, el fin de semana largo me decían una atención especial, pero bueno, en todas mis declaraciones he dicho que este es un operativo que llegó para quedarse hasta nuevo aviso, mientras las diferencias cambiarias y de subsidios indiquen esta diferencia de precio con el Brasil. El operativo de 0 kilos sigue en el litoral, de manera que ambos siguen vigentes. El balance es positivo. Fueron, además de los puestos de frontera, que siempre tienen el mismo personal, 9 puestos fijos en distintos lugares de rutas, en colaboración con ANCAP, 3 de ellos, colaboración también, hay que destacarlo, Policía Caminera y barras sanitarias del MGAP. Siempre trabajamos en conjunto, a veces con prefectura, hay una colaboración interinstitucional importante. Fueron $103.000 de incautaciones y 49 de menor cuantía. En los procedimientos previos al fin de semana largo fueron en varios comercios de mediano y gran porte de departamentos limítrofes e incluso de Pando, en Canelones, Cerro Largo, Artigas, Rivera, La Valleja, Rocha. Y yo personalmente estuve en diversos puestos como Naceguá, Melo y La Valleja, Salto. El trato con la gente que yo presencié, con los automóviles, bueno, no molestamos al turismo, esto es una cosa importante. Cuando no molesta el turismo, ¿en qué sentido? ¿No se lo revisaba el turista? El turista es obviamente bienvenido al Uruguay y no había un control exhaustivo, o sea, no era nuestra intención demorar el turismo al ingreso. Si era nuestra intención controlar el contrabando, yo lo dije, lo sostuvimos durante el fin de semana largo, seguiremos sosteniendo. Aquel nacional uruguayo que va al exterior, cualquiera de las fronteras, primero hay franquicias que se respetan. Segundo, quien va a hacer una compra por el día, si la compra es razonable, si no es el surtido del mes o de 3 meses, bueno, en ese sentido no tendrá ninguna dificultad. Y si hay alguna dificultad, estamos abiertos a cualquier, maltrato de parte de los funcionarios, cosa que no acontece. Hay una expresa instrucción de que nosotros estamos al servicio de la población, y yo lo he presenciado. Es de muy buen grado el trato entre la población, que yo estuve en La Valleja, la gente abría los baúles sin ningún problema. ¿Es un cambio de modalidad esto de los operativos que realizaron en los comercios? En este sentido, en ese punto de vista, muchas veces se está atacando quizás al receptor final de la mercadería y no al intermediario. Nosotros tenemos... Receptor final en el sentido, después sí, la va a comercializar, ¿no? Pero... Es una excelente pregunta, me da la oportunidad de aclararlo. Tenemos 3 radios de acción, entre muchos otros, pero básicamente las administraciones de aduanas que trabajan en puestos de frontera, lo que es tradicional, el control de ruta, que son las sedes regionales de vigilancia, tenemos 5, están las 24 horas del día funcionando, entre otras cosas controlan el contrabando, pero también cualquier alarma que se accione en los precintos electrónicos de cargas. Y un tercer nivel, que es el que opera contra el gran contrabando. Es el Grupo de Respuesta de Inteligencia Aduanera. Ha hecho 200 en todo este periodo y el anterior. Lo que va de este periodo y el anterior, del 2010 en adelante, 249 procesados de gran contrabando. Es una asociación para delinquir, es en algunos casos justicia penal, en otros casos crimen organizado. Trabajamos exclusivamente con la justicia, todo en el marco de la ley, y con incautaciones en todo de 2010 hasta nuestros días de más de $10 millones. ¿Los 249 procesados son en qué periodo? En todo ese periodo. En los 5 años. Créame que es un récord, no hay muchas reparticiones que se dediquen a la represión o al control o a la prevención
que tengan estas cifras. Entre ellos 25 aduaneros, entre ellos 17 policías y entre ellos otros funcionarios del Estado, además de, por supuesto, los señores contrabandistas. Lo hacen con total profesionalidad. He recibido felicitaciones de jueces, de fiscales, en materia de la pulcritud de los operativos y el tratamiento que se le brinda a los detenidos o a los emplazados. Bueno, y eso es la operación. Bueno, la última, la que más resonó, ellos le dieron a llamar Operación Caciques de Humo, fueron 25 procesados por contrabando de cigarrillos. Sí. Volviendo un poco a cómo se están aplicando los controles, entonces, si alguien de Montevideo va al Chuy, a Rivera, a donde sea, y quiere comprar a la vuelta, si tiene un pedido, usted menciona razonable, que no sea un surtido de un mes, no va a tener inconveniente. No tendría que tener inconveniente, puede haber un exceso de celo, frente a lo cual mi oficina está abierta, mi teléfono también, el 0800 1855, que es un teléfono habilitado para que la ciudadanía haga algún tipo de reclamo o incluso hasta denuncias. Yo he recibido personalmente denuncias. Quiero aclarar que estamos absolutamente abiertos a sanear la institución. No es fácil, hay que hacerlo en el marco de un Estado de Derecho, hay que darle garantías al funcionario, pero los 25 funcionarios procesados con prisión en 2010 a nuestra fecha hablan a las claras de que, o sea, estamos decididos a combatir. Entonces, la mayoría de las incautaciones, que además, quiero consultarle si es un dato significativo, que la mayoría sean prendas de vestir, incluso mucha fruta y verdura. Ya se había advertido por parte de la Confederación Granjera que había, ante esta diferencia cambiaria, mucho ingreso de fruta y de verdura de contrabando. ¿Es un dato significativo que la mayoría de las incautaciones hayan ido en ese sentido? Es un dato significativo. Yo he conversado con... la población no sabe el riesgo que eso implica. Yo he conversado con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hay diferentes plagas, enfermedades que, bueno, yo desconozco, no es mi profesión, pero comparto con la preocupación con él, que pueden significar, por ejemplo, enfermedades que afectan al citrus, que están cerca, están del otro lado del río, que pasada para este lado pueden significar la pérdida de 14.000 fuentes de trabajo. Entonces, claro, para el pequeño comerciante que se busca que sea formal o informal, que busca su mejor pasar, de repente es un negocio pingüe. Para el país es un negocio horrible. ¿Por qué en la frontera con Brasil cierta tolerancia a ojo del que revisa y en la frontera con Argentina 0 kilos? Bien, es una buena pregunta. Las diferencias son obvias, son geográficas. Nos divide un río con Argentina y una frontera seca con Brasil. Instrumentar un 0 kilo en la frontera seca es un imposible, ¿no? Es decir, ya en épocas pretéritas de otros gobiernos se intentó, hicieron voladuras de puente, trabajaron en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional, es decir, fue un intento, el intento fracasó. De manera que nosotros preferimos llamar las cosas por su nombre. Primero, una frontera es una frontera, no es una cárcel. Si pusiéramos un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional, me refiero al Estado, que no es el caso y no está planteado, pero un funcionario de aduana, supongamos que tuviéramos suficiente funcionario, como sería ineficiente, inocuo, y sería en costo-beneficio al Estado uruguayo, no le reportaría más nada. Hay que confiar en los operativos que tenemos, en los operativos de gran contrabando, de control de ruta, de puesto de frontera. Hacen su trabajo, el trabajo disuasivo también, en buen trato con la ciudadanía, y también esperar que los precios con nuestros vecinos converjan, que finalmente lo van a hacer. Sí, se va a tener que buscar alguna herramienta, por lo menos a corto plazo. Ayer justamente recibíamos al presidente de la Confederación Empresarial de Uruguay y decía la herramienta del descuento de IMESI en los combustibles fue como un salvavidas para toda nuestra región fronteriza. Hay herramientas de política económica que son aplicables, eso corresponde al Ministerio de Economía, yo no me voy a pronunciar sobre eso, sé que se aplican en frontera. Son otras evaluaciones que no las que debe hacer aduana. De paso digo que los señores comerciantes y los centros de comercio del interior a veces tienen por objetivo la exoneración fiscal
y entonces lo que hacen es desprestigiar aduana para conseguir su objetivo final. Me parece que es darse un tiro en las patas. Siente que hay un poco de la idea de... van dos preguntas implícitas en realidad, ya vamos a estar profundizando en torno a la declaración del presidente de la Confederación Empresarial ayer, pero se habló en este último operativo, a nosotros nos llegaba, me consta que a usted también, preocupación de autoridades locales, regionales, vinculadas a que, bueno, los operativos a los comercios había ido dirigido a los pequeños comercios, a los comercios en barrios marginales. ¿Qué se le responde a esas inquietudes? La instrucción era expresa en el sentido de que teníamos que hacer inteligencia primero, durante la semana previa a los operativos, cosa que se hizo, y luego apuntar a los grandes comercios. Como dije, hay tres líneas. Uno es los comercios, el gran contrabando, control de frontera y rutas. Efectivamente se hizo, puede haber, obviamente como en toda actividad, algún error. Yo hice un promedio de las incautaciones, sobre todo en Cerro Largo, que fueron las que más, es un departamento muy complejo, desde este punto de vista, de lo que más reclamos recibí, los atendí encantado. Bueno, el promedio de quilaje de esos comercios, que fueron 7, daba 300 kilos de contrabando. 300 kilos de contrabando no es una cifra pequeña. No es un pequeño comercio. No. Independientemente de dónde esté situado, puede estar en un barrio marginal, puede estar en el centro de la capital, pero 300 kilos, yo tuve un comercio chico, hay que tener 300 kilos, por un valor de entre 1.500 y 1.900 dólares, y además la mercadería nacional que tendrían, ¿no? No es un pequeño stock para un comercio. Sin embargo, estamos súper dispuestos a afinar la puntería y apuntar contra los grandes y el gran contrabando, que es obviamente nuestra principal preocupación. Ayer cuando recibimos al presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay, ciertamente tuvo palabras elogiosas para su actuación al frente de la Dirección de Aduanas, de la repartición en su conjunto, el proceso de modernización. Pero fíjese lo que decía, y es un extracto que nosotros sacamos para mostrarle en torno a, por ejemplo, el funcionamiento de los bagashopping, que es algo que es bastante, sobre todo, significativo. Fue en Salto, pero ahora se plantea que se extendió. Lo escuchamos y lo vemos. Lo tenés en Paysandú, lo tenés en Rivera, lo tenés en Artigas, lo tenés en todo el país. Se han diseminado, además son redes mafiosas que se interactúan y se intercomunican muy fácilmente y se movilizan por todo el país. Último, son redes mafiosas. ¿Hay una mafia del contrabando en Uruguay? Bueno, se han hecho procesamientos por asociación para delinquir, o sea que hay redes mafiosas de contrabando de cigarrillo, cigarrillo, pollo, en fin. Esto es un emprendimiento comercial al margen de la ley. Y donde hay una renta de fácil realización, como son en estos casos, siempre hay un inescrupuloso que está dispuesto a tomar riesgo, que el riesgo es el procesamiento con o sin prisión, u otros riesgos mayores, para hacer esa renta extraordinaria. ¿Pero tienen comportamientos mafiosos? Bueno. Más allá de su modus operandi. Yo he recibido, bueno, por supuesto, no denuncias, pero en el diálogo con funcionarios aduaneros, los funcionarios aduaneros no se crea que tienen una vida muy fácil, ¿no? Siempre se habla mal de la aduana y de sus funcionarios. Los funcionarios aduaneros, para proteger a la sociedad, están en el puesto de frontera y no solo se bancan, hablando en criollo, las amenazas de los contrabandistas del lugar, de los changadores de los contrabandistas del lugar, sino de sus propios conciudadanos con los cuales conviven, que no es una amenaza ni un chantaje que le hacen, pero sí una muestra de desagrado. Es decir, hay toda una presión social sobre los funcionarios. La bronca o la presión social que pueda tener un vecino porque, mirá, fui a comprar del otro lado y me incautaste. Pero eso no es un comportamiento mafioso. No, ni es el funcionamiento de una mafia. Yo lo distingo, es decir, lo que estaba enumerando es todas las presiones que se ejercen sobre el funcionario aduanero, que tiene que tener el carácter, los conocimientos, la firmeza para soportarlo y cumplir con su deber. Y en general, los funcionarios aduaneros, en su mayoría inmensa, lo hacen y lo hacen con
con probidad, con honestidad. Me quedan algunos minutos, se me está yendo la entrevista y realmente es muy interesante. ¿Cómo se viene trabajando en el combate del contrabando de cigarrillos? Algo en lo que Vázquez hizo especial hincapié. En el mes de junio, más allá de que ya mencionamos algún operativo exitoso, pero ¿cómo se viene trabajando? ¿Eventualmente se piensa en profundizar de alguna manera la línea de acción? La profundización viene por el lado de los operativos hacia el gran contrabando. Obviamente que vamos a incautar todos los cigarrillos que estén en infracción en control de ruta y de frontera, pero fundamentalmente en las operaciones contra el gran contrabando. Esas operaciones llevan un tiempo de preparación, llevan inteligencia aduanera, policial, que están al servicio de la aduana, y hay que tenerles paciencia. Obviamente no se pueden anunciar. Estamos trabajando y estamos aumentando el nivel de sofisticación y tecnificación en colaboración con otras instituciones del Estado. Y bueno, ¿por qué vía? Por vía de una mejor inteligencia, por vía de reforzar el grupo. El grupo en este momento tiene 14 funcionarios. Son funcionarios policiales, trabajan a mi orden exclusivamente, y tengo contacto periódico con ellos, controlo todos los operativos que están realizando. ¿Es aquel grupo que en su momento se generó tanta polémica con el sindicato porque se decía que iban a recibir órdenes propias? Claro, el resultado fue 25 aduaneros procesados, ¿no? Ahí se comprende pues, un poco el recelo de la dirección del sindicato. Que no es de los trabajadores. Que no es de los funcionarios. Esa es la salida que hace. Hoy en día, esos que fueron al principio rechazados por la dirección del sindicato, se integran a los funcionarios. Para mí son todos funcionarios aduaneros, y se integran a los funcionarios aduaneros en perfecta armonía, comparten información, cosa que saludo porque antes no era posible. Bueno, la información se revelaba, de manera que hoy hay mucha confianza, hay mucha profesionalidad de parte de ellos, pero también de los aduaneros. ¿Y en qué fase está la reforma de la aduana? Porque mire que se había hablado de la reforma de aduana, parece como que fue un poco bastante más costosa, sin terminar el proceso obviamente, ¿no? De lo que pensaba, por lo menos en cuanto a tiempos. Costosa en tiempos, ¿viste? En tiempos sin dinero también, me imagino que parte de la dificultad estará vinculada a la falta de presupuesto. No hay ninguna reforma que se pueda hacer sin dinero. Por eso. Que se pueda hacer sin dinero. Tuvimos un préstamo en el anterior periodo del Banco Interamericano de Desarrollo, 22 millones de dólares, invirtieron, a mi juicio, muy acertadamente en infraestructura, en normativa, en recursos humanos, en tecnología, en inteligencia, y bueno, la ejecución fue total, quedan 100 mil dólares para ejecutar. Y bueno, uno de los ejemplos es la remodelación. Si usted pasa por el edificio central, verá que está en plena pintura, pero además la que hicimos por dentro. Pero bueno, 10 millones de dólares de eso se gastaron en infraestructura, para poner a tono la aduana con las necesidades, la infraestructura de la aduana con las necesidades del comercio. En tiempo sí fue costoso, la reestructura organizativa, que fue un decreto, y el incentivo por mejor desempeño, que fue otro decreto, empezaron a elaborarse en mediados del 2010, cuando empezó la administración, y terminaron por aprobarse en el Poder Ejecutivo por el ministro de entonces y el presidente de la República de entonces en 2013. Ahora están en plena ejecución, estamos también aprendiendo en su ejecución, pero fueron totalmente exitosas. ¿Vamos a un año récord en cuanto a incautaciones? Bueno, ojalá que no haya que combatir contrabando, pero... Yo le diría que ojalá que sí, porque realmente si no hay incautaciones no es porque no hay contrabando. Contrabando va a haber. Las incautaciones se han mantenido en una meseta estable, con algún leve crecimiento, y cumplimos con lo que tenemos que cumplir. Yo tengo datos ahí, no los tengo en la cabeza, pero los voy a leer. Si usted me permite. Sí, cómo no. Hasta 2015, hasta agosto, 5.666, más de 20 millones de dólares. Operación 0 kilo, desde el 2013 al 2015, 15.213 actas de incautación. 5 operativos del grupo de GRIA en el 2015, 248 procesados, como le decía, en todo el periodo, sí, y 11 millones de dólares de incautación. Creo que son cifras que hablan por sí mismas. Bien. La última vinculada a las compras por internet. Con el dólar al nivel que está, se desestimula un poco la compra, ya no es tan conveniente la compra de artículos por internet. Sin embargo,
trascendía hace no tanto que había muchos artículos que estaban retenidos, cerca de 60.000 que estaban retenidos. ¿Por qué la gente no los declara? Sobre eso estuve conversando ayer con el responsable. No hay costumbre, no hay costumbre en el comprador uruguayo vía internet. Y bueno, nosotros hicimos varias conferencias de prensa, información a la población de cuáles eran de qué forma debía hacer. Hay incluso un instructivo en nuestra página web. Cualquier ciudadano que quiera hacer una compra, para hacerla correctamente tiene que hacer todos esos pasos, informar al correo, que el correo nos informe a nosotros, que nosotros podamos controlar por aleatoriedad, por gestión de riesgo, porque bueno, esos paquetes también pueden llevar diversísimas cosas, entre otras cosas droga. En alguna oportunidad ha salido desde Montevideo hacia Europa paquetes con droga. No nos viene bien como país, bueno, la aduana tiene que controlar. También puede haber exceso en los valores permitidos. Una cosa es el comercio internacional, que favorece en sus precios al consumidor uruguayo. Otra cosa es que el acceso a mercado de otras empresas de otros países que compiten de esa forma en desigualdad de condiciones con el comercio nacional. Entonces, generalmente los artículos no están declarados Los artículos por no falta de están información o porque... No se cumplieron con todas las normas que incluye el instructivo, que es brindarle información al correo para que éste lo pase a aduana, de manera que eso está retenido en correo. El correo va, o si ya no lo hizo, va a informar. Hay una muy buena colaboración con el correo de aduana. Informa a los destinatarios, y los destinatarios tienen una X cantidad de tiempo, creo que son 30 días para completar la información. En caso de que no completen la información, el paquete vuelve a origen. Vuelve a origen, no queda confiscado aquí. No, preferimos que no, porque eso sería, si no aplicaríamos el código aduanero, pasaría a remate, entraría al mercado nacional, sería el perjuicio igual. Bien. Enrique Cano, cuenta de más, quedaron más asuntos por desarrollar. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telemedicina. Agradecido yo por tener la oportunidad, muchas gracias. La pausa y enseguida volvemos.